Noches, amigas y amigos, muy buenas noches a todos. Welcome to Justice for All. Justicia para todos. Estamos, sí, por las pantallas de Política TV. Ustedes saben que somos un canal independiente y pluralista. Hoy vamos a hablar de educación. ¿Y qué mejor que hablar de educación con un experto? Magíster en lingüística, para no equivocarme, porque ustedes saben que las denominaciones de los magísteres son un tanto complejas. Mire, magíster en lingüística aplicada, primero. Magíster en gestión y dirección escolar, segundo. Magíster en liderazgo y dirección escolar. Fantástico, ¿no es cierto? Estamos junto a Roberto Bravo González. Bienvenido, Roberto, a Justicia para Todos. Acá compartiendo con todos ustedes. Hay otro detalle también que tú dentro de tu, aparte de la calificación que tienes como, o de los grados académicos, tú eres rector del Colegio Inglés en la ciudad de Talca. Sí, este es mi sexto año ya como rector del colegio. Llegué el año 2015 y tengo la suerte de liderar este hermoso proyecto de 1.200 estudiantes, 150 funcionarios. Fantástico. Y dentro de tus funciones también te desarrollas en una red de equipos, ¿verdad? Cuéntanos un poco de eso, porque es importante, especialmente para alguien que dada la y esto es fantástico porque tú eres una persona joven, tienes 38 años y te estás desempeñando en uno de los colegios más grandes, de los colegios particulares más grandes de la ciudad de Talca, pero a la vez también tienes experiencia en los temas municipales, en los temas públicos. Sí, afortunadamente tengo la oportunidad de liderar una red de colaboración, se llama CAP Maule, que es una red de colegios particulares subvencionados, municipales, jardines infantiles, liceos, colegios particulares pagados de la región del Maule, pero también con colegios amigos de afuera. Y nos juntamos cada cierto tiempo a intercambiar prácticas, a compartir prácticas directivas, qué cosas están funcionando, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde las escuelas nos hemos visto presionadas por cambiar repertorios que hoy día se necesitan. Uno pensaría que con esta introducción o presentación a ti esto es mucho, pero resulta que Roberto, dentro de su tiempo, no sé cómo lo hizo, pero ha tenido tiempo para escribir un manual de supervivencia, gestión y liderazgo escolar. Fantástico, hoy en día lo necesitamos, por supuesto. Y bueno, este libro lo vamos a regalar en las próximas ediciones de Justicia para Todos. Es una guía práctica y con sugerencias. Y te felicitamos verdaderamente, Roberto, porque se nota que tienes un compromiso efectivamente con una educación del siglo XXI. Bueno, y que yo creo que la clave es colaborar. El libro Manual de Supervivencia salió a través de la editorial Trayecto a inicio de año, hoy día está en las mejores librerías y busca entregar sugerencias, algo de literatura, pero sobre todo prácticas concretas para todos aquellos que están iniciando el proceso de liderar escuela, y no solamente escolar, también habla de liderazgo en general. Así que es un libro que le sirve a todas las personas que quieren tomar desafíos de liderazgo. Y desde la educación quisimos hacer este aporte con este manual, y ahí la editorial Trayecto nos ayudó a lanzarlo a inicio de año. Fantástico, le damos entonces un saludo y una felicitación a la editorial Trayecto, especialmente por estar fomentando este tipo de literatura. Roberto, tú eres el rector del Colegio Inglés, eso me imagino que es lo que tiene la mayor cantidad de tu tiempo. Ha sido un año increíblemente complejo, especialmente en el tema sanitario-salud, pero que el rebote ha sido en la educación, pero increíblemente. Ustedes como colegio particular fueron los primeros, tengo entendido, en la región que iniciaron las clases presenciales. Cuéntanos un poco esta experiencia, cómo lo fueron desarrollando. ¿Por qué te atreviste a esto? Porque esto requiere, aparte de que se cumplan las medidas sanitarias, requiere un liderazgo y que la comunidad educativa confíe mucho en el rector, Sí. en este caso en ti. Cuéntanos un poco. A ver, yo creo que antes del proceso de abrir, yo creo que la pandemia, cuando nos llegó, yo creo que nadie estaba preparado. No lo estaba, los gobiernos no lo estaban preparados, tampoco lo estaba nuestro sistema educativo. Yo creo que el ministerio tampoco estaba preparado y tampoco lo estábamos las escuelas y los colegios. Entonces hubo que desaprender para aprender muchas cosas. Y en ese sentido creo que el desafío más grande que tuvimos en las escuelas y los colegios fue darnos cuenta de que los repertorios que antes nos hacían sentido, hasta marzo, antes de la suspensión de clases, ya no nos hacían, no nos servían. Y no solamente no nos servían, sino que muchas veces nos estorbaban para lo que queríamos hacer. Porque llevar los procesos escolares, los procesos pedagógicos, los procesos de acompañamiento a los profesores, a las familias, a las casas, a los living de cada uno de los hogares de nuestros papás,
es muy difícil, no se puede replicar la misma escuela. Entonces fue un año bien complicado. ¿Por qué tomamos la decisión de reabrir? Porque estábamos convencidos de que primero las medidas sanitarias, por lo menos en la ciudad de Talca, donde nosotros estamos ubicados, lo permitían. Y segundo, porque la experiencia escolar, el estar en la sala de clases, el vínculo es el piso mínimo y clave para que los niños puedan desarrollarse. Independientemente de todos los esfuerzos, porque los profesores siguieron haciendo clases. Y yo creo que ahí, Nicolás, yo creo que quizás fue un error de nuestra autoridad en algún momento cuando dijeron hay que volver a clase. Clases siempre tuvimos. Las escuelas a lo largo del país, los a lo largo del país siempre tuvimos clases. Los profesores se han sacado la mugre a lo largo y ancho del país. El punto no era volver a clases, porque clases se siguieron haciendo. El punto era volver a la experiencia escolar en el colegio, porque eso te permite la generación de vínculos con los compañeros, eso te permite la generación de ciertas prácticas que al interior de una casa no se puede. Los profesores no pueden ir a las casas y los papás no son profesores. Entonces, cuando vimos que las medidas sanitarias estaban, decidimos volver. Ahora, esto no puede ser de un día para otro, y yo me imagino que vamos a conversar de eso. Es el desafío que tienen todas las escuelas y los colegios que no han regresado. Por supuesto. Nosotros partimos en octubre y por ende todos nuestros cursos han pasado por el colegio hoy día. Entonces ya tenemos esa experiencia presencial, nos hemos equivocado, pero hemos aprendido mucho. Pero ¿qué pasa con aquellas escuelas y colegios que no han vuelto? Van a haber desafíos grandes. Entonces, el hecho de regresar no solamente te supone diseñar cómo tú quieres la escuela, cuántos metros, sino que también te obliga primero a generar lazos de confianza. En un momento país donde la palabra confianza está bien ausente. Entonces, y podemos discutir cuáles son, por qué, desde de los dudosos, muchas veces entrega de los datos en cuanto al COVID, una serie de cosas, algunas medidas desde el Ministerio de Educación, sobre todo cuando las vacaciones de invierno se nos obligó a todos, yo creo que fue una equivocación, cuando se nos obligó a todos a tomar las vacaciones, fueron poco flexibles, hoy día hay mucha flexibilidad. Bueno, todas esas cosas la gente, hay una sensación de poca confianza. Entonces, una de las cosas claves que creo yo que es para poder regresar a la escuela es la generación de confianza al interior de cada comunidad. Y eso lo tiene que hacer cada escuela, cada colegio. Porque lo que le funciona al colegio inglés no necesariamente le va a funcionar a los liceos de Alto Hospicio o en la Araucanía. Cada comunidad tiene que generar esos niveles de confianza, porque tú le estás pidiendo a un grupo de profesores, a un grupo de papás, que entregue y que vayan sus hijos al colegio, y que es lo más sagrado que tienen, profesores y niños que están cansados también, que están temerosos, temor válido. Entonces, la generación de confianza es el piso mínimo para poder construir un regreso presencial. Asimismo, bueno, tú eres profesor de inglés, y esta empatía también se genera con los profesores. Por eso haces la corrección cuando mencionas el tema de que siempre ha habido clase y que los profesores en definitiva han estado trabajando a lo largo de todo el año, aplicando distintas metodologías, probando, porque como tú bien dices, esta situación del COVID no nos entregó una fórmula de solución, sino que nos entregó la creatividad para que pudiéramos ir avanzando en este proceso educativo. Dentro de las acciones que fueron diseñando ustedes como colegio, como equipo técnico, liderado por tu persona, para poder generar estas confianzas, porque me parece fundamental la palabra que utiliza Roberto, que es confianza. Y más aún en un espacio de tiempo donde las confianzas están fragmentadas, como tú bien lo has señalado, y más aún cuando el tema educativo vincula lo más importante que tenemos, que son nuestros niños, ¿verdad? Y también están los profesores, que son los pilares de una sociedad, por supuesto. Entonces, vamos al tema de la construcción de confianza. ¿Cómo lograron eso? Para llegar a octubre a poder tener a sus alumnos, hacer una rotación de que todos los alumnos hayan concurrido. ¿Cuáles capacitaron al personal? ¿Generaron modificaciones en las instalaciones? Cuéntanos un poco de ese camino. Sí. A ver, yo creo que las soluciones, primero hay que entender que la pandemia te pone un problema. Y ese problema, ¿cuál fue el error, creo yo? Es que muchos hemos intentado solucionarlo como un problema técnico. El problema es que la pandemia no es un problema técnico en educación, es un problema adaptativo. Cuando tú quieres solucionar un problema que es adaptativo con soluciones que son técnicas, no te va a funcionar. Y el problema adaptativo necesita otro tipo de liderazgo, necesita otro tipo de repertorio, otro tipo de estrategia. Y ahí, porque habla de cosas muy humanas, adaptarse es a los miedos, a las resistencias propias. Piensa tú que muchos profesores estaban complicados porque hoy día trabajan desde sus casas, aquellos que no han vuelto, y tienen a sus hijos que están en escuelas
envueltos. Eso ya supone un problema de base enorme, te quita el foco. Entonces, una de las cosas que creo yo, que por lo menos a nosotros nos funcionó, es para generar confianza, una de las claves, y lo digo en el libro, es comunicar y comunicar mucho. En tiempos de incertidumbre, cuando no se tiene claro desde qué va a pasar con el COVID, qué está pasando con la crisis, etc., tu gente necesita ciertos elementos que eso hay que comunicar mucho. Y comunicar es mostrar qué es lo que tú vas a hacer, transmitir esta visión compartida, una de las máximas del liderazgo pedagógico y escolar. Este es el colegio que queremos, hacia allá queremos ir, profesores, necesitamos esto, estos van a ser. Nosotros prontamente, por allá en mayo, ya habíamos diseñado 3 planes estratégicos para terminar el año, plan A, B y C. Y se los mostramos a los profesores, y lo conversamos con ellos, lo nutrimos con ellos, con los jefes de departamento, con el equipo directivo. Estos son las 3 posibles opciones. Vamos a ir juntos en cada una de estas opciones. Si nos falla, si la situación sanitaria no lo permite, nos vamos a mover a la B. Si nos permite, vamos a pasar a la C. Pero eso con mucha anticipación, porque eso dentro de todo, de las inseguridades que existen, al menos te da algunos pisos mínimos de confianza en la institución. Y eso hace que los papás confíen. Otra cosa que hicimos, que yo la sugiero también en la red, que nosotros trabajamos e invito a los colegios a hacerlo, creo que es una muy buena estrategia, creamos una sala piloto y se las mostramos a los papás antes de abrir. O sea, hicieron como un juego de roles. Definitiva. Armamos una sala piloto como este estudio, marcamos los bancos, pusimos la cámara, hicimos un video promocional con algunos profesores y el centro de alumnos y les mostramos, papá, mira, cuando abramos, cuando ocurra, esta van a ser las medidas, esta van a ser las... Eso es distinto que los papás vean eso, que tus profesores vean eso, a tú contarlo solamente. Y es una estrategia que es muy barata, digamos, no tiene no tiene mucho gasto. Entonces, ahí la invitación es a adaptarse. El problema no es técnico porque no estamos hablando de un cambio de prueba, no estamos acá hablando de un cambio necesariamente solamente de metodología, estamos acá hablando de un tema de adaptación a una crisis que no la conocíamos y por ende tenemos que buscar otros repertorios. Y dentro de eso, las claves son, creo yo, por lo menos que a nosotros nos han servido y que en la red que a mí me toca liderar hemos compartido y nos ha servido es comunicar mucho de forma constante y frecuente, aumentar los mecanismos y espacios de comunicación, generar confianza y mostrar insumos que den seguridad. Mostrar cómo van a ser las clases, mostrar cuáles van a ser los planes estratégicos, mostrar cuáles van a ser los espacios donde van a trabajar los profesores. Sí, esto de la comunicación es fundamental. Lo que tú señalas, lo reforzaron, lo han ido practicando, no hay improvisación en las estrategias que han utilizado, creatividad y adaptación, palabras que tú mencionas, fantástico. Y esta forma de comunicar, porque esto es un proceso muy psicológico, mucha de emocionalidad, los profesores estaban en sus casas, tuvieron que adaptarse al teletrabajo, quizás algunos tenían que concurrir al establecimiento educacional, ahora se están reintegrando. Los alumnos también tenían que comenzar un sistema educativo absolutamente distinto. Ya no tenías todo el compañero que te estaba molestando atrás o no se generaba ese espacio de recreo donde decías tú que era tan importante ese espacio de compartir. En definitiva era mucho más individualista el tema. Tenías que estar frente a un computador realizando el profesor realizando la clase. Ustedes me imagino que controlaban evidentemente quiénes accedían los alumnos porque no faltaba el pillo que Claro. de repente entonces el control de asistencia, lo cual es innovador todo lo que se ha generado. Muchos profesores me imagino que pasaron momentos igual complejos a nivel emocional en ese sentido. Y esta comunicación que tú mencionas, ¿cómo realizaste tú estas acciones me imagino que de liderazgo y coaching? O sea, conversabas mucho con ellos, le planteabas los puntos de vista, les dabas la confianza y seguridad, lo que mencionas tú. ¿Cómo lo hacían con ellos? ¿Los capacitaron? ¿Cuáles fueron las acciones concretas que terminaron para darle a ellos también la confianza de que siguieran tu liderazgo para cumplir también con las exigencias que son de los padres, que era que los niños estuvieran seguros? A ver, yo creo que la comunicación supone 2 grandes cosas. Una general, que es hablar de transmitir la visión compartida. O sea, comunidad, y cuando hablo de comunidad hablo de todos los estamentos, hablo de los papás, hablo del centro de padres, centro de alumnos, todos los funcionarios. Comunicar a los grandes estamentos de manera general.
pero también supone una comunicación mucho más focalizada, que es ahí donde uno puede ir también solucionando el día a día. Cuando tú le preguntas, y ese fue el error que nosotros hemos levantado, digamos, desde lo que estamos trabajando en la red, que cuando tú le preguntas a un grupo de personas, y esto pasa en cualquier orden, ¿no? Si tú le preguntas, mira, oye, si tú le preguntas, ¿quieres volver al colegio? Probablemente te van a decir no, porque está contaminado por la incertidumbre, por lo que sale en prensa. Pero cuando tú hablas uno a uno y empiezas a diferenciar, después de ese no inicial, uno escarba un poco y en realidad no tengo con quién dejar a mi hijo. Entonces, eso te permite decir, perfecto, oye, yo necesito que me ayudes a reabrir el colegio, yo te quiero ayudar, necesito que nos ayudemos. ¿Qué día no puedes dejar a tu hijo solo? Mira, yo los martes y los miércoles no puedo, pero sí puedo ayudarte el jueves. Perfecto, el jueves ven a ayudarme al colegio. Entonces, cuando uno empieza a tener esas conversaciones... Empatía. Claro, cuando uno tiene esas conversaciones, pero uno tiene que tenerla uno a uno. Entonces, la comunicación supone dos cosas, grandes lineamientos, pero también comunicación ida y vuelta focalizado. Eso es uno. Y tú me preguntabas por el perfeccionamiento. Uno no puede pretender que tus profesores y tus alumnos y tus padres se sumen a un modelo que nadie estaba acostumbrado, y eso supone perfeccionamiento. Ahora, una de las cosas clave, y ahí la invitación que yo siempre hago, también lo digo en el libro, también lo digo en la red y donde me han invitado, es que no esperemos siempre encontrar respuestas en empresas externas que se han creado. Claro, Chile por eso. Chile podríamos discutir el modelo que nosotros tenemos de la concepción de educación, donde hay una generación de ATES increíbles que te ofrecen ciertos servicios. Pero cuando uno mira cada una de las escuelas, hay una riqueza enorme. Lo que nosotros hemos hecho este año, por un tema presupuestario, todos los colegios y las escuelas hemos estado a nivel de flotación, entonces aprendamos, las organizaciones inteligentes son las que aprenden de ellas mismas. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, perfeccionamiento, nos hemos autoperfeccionado, eso hemos dicho los profesores que han tenido prácticas destacadas, que le enseñan a los otros a aprender nuevas herramientas. Y eso no solamente genera mayor cercanía con los profesores, porque es tu colega, tu amigo que te está explicando algo, sino que también aumenta los niveles de autoeficacia, de compromiso con la institución, porque tú estás siendo útil en un proceso adaptativo distinto. Entonces, hay que permitir que las escuelas, creo yo, y eso lo dice la literatura, se conviertan en verdaderas comunidades de aprendizaje, donde no solamente tienen que esperar que venga de afuera el conocimiento, sino que también hay que generarlo de adentro. Nadie conoce mejor a sus alumnos que los propios profesores de cada una de las escuelas de nuestro país, y eso hay que permitirlo. Eso es muy cierto, ¿no? El techo de cada escuela es la calidad de sus profesores. Cuando tú aumentas la calidad, cuando tú los perfeccionas, cuando tú trabajas con ellos, ese techo aumenta y por ende la calidad va a aumentar. Uno pasa, los niños, los jóvenes pasan la mayor cantidad del tiempo dentro de su proceso en el aula. Entonces, lo que tú dices es cierto, pasan mucho tiempo con los profesores ya conocen los perfiles, cómo se comportan, y dentro de este proceso de adaptación, ¿cuál ha sido la recepción de los mismos estudiantes? ¿Cómo lo has visto tú en ese sentido? Porque también tiene que ver una cosa con la nueva forma de educar a través de una plataforma virtual, webinar, el posible acceso a través de plataformas de internet, etc. Pero también tiene que ver con la confianza en que ellos o que los estudiantes entiendan que esa forma de entrega de conocimiento también es válida y también es de excelencia, lo cual se da mucho después post-universidad o hasta en la misma universidad. Entonces, ¿cómo logran también generar ese lazo de confianza con los estudiantes? Para decirle, nosotros ahora las clases las estamos haciendo por internet, por Zoom o por la plataforma que sea, pero es de la misma calidad. Sí. Es muy interesante ese punto. De hecho, salieron varias encuestas hace un par de meses, Educación 2020 y otras, que mostraban que por lo menos casi el 55% de los estudiantes decía que no habían aprendido nada. Pero claro, esa es la metodología de que se ocupó para la pregunta. Tú sientes que... Porque este es un proceso de aprendizaje también para los alumnos. Porque el darse cuenta que muchas escuelas, por primera vez, y nosotros nos sumamos a eso también, impulsamos otro tipo de metodología. Aprendizaje basado en fenómenos, las escuelas empezaron con aprendizaje basado en proyectos, clase invertida, cosas que quizás nunca pensábamos que las podíamos hacer, y las están haciendo. Y los niños están haciendo eso. Lo que pasa es que los estudiantes, y eso obviamente nosotros tenemos que hacer un mea culpa, los docentes, hoy día hemos acostumbrado a nuestros alumnos generalmente a una clase muy expositiva, donde si el cuaderno no está lleno, te vas de la sala con el cuaderno vacío, mamá, no he aprendido nada. Cierto. Situación que no es así. Porque hoy día cuando
tú al alumno los obligas a trabajar otro tipo de competencia, fortalecer otro tipo de competencia comunicativa, cosas experienciales que no están en el cuaderno necesariamente escritas en lápiz y papel, el alumno inmediatamente cree que no hizo nada. Cuéntale un poco a la gente, cuando tú hablas de competencia, porque es un concepto técnico que se utiliza en educación. Cuando hablas de competencia, ¿a qué te refieres? Explícale a la gente, porque es importante que los padres vayan entendiendo a qué se refiere Roberto en este sentido, para que entiendan que sus hijos sí han aprendido o sí han Sí. adquirido nuevas habilidades. Lo que necesitamos hoy día, lo que necesitan los escolares hoy día, la educación del siglo XXI, lo que necesita es que los estudiantes ya no solamente vayan a la escuela a memorizar, sino necesitamos que los estudiantes vayan a comprender. Y cuando tú logras comprender algo es cuando tú lo que aprendes lo logras transferir a otra área. O sea, lo que tú puedas aprender en matemática, tú lo puedes transferir a otra área de tu vida personal, a otra asignatura. Entonces, cuando uno habla de competencia, uno busca desarrollar aptitudes, busca desarrollar ciertas habilidades en los estudiantes que permitan manejar otro tipo de repertorio, ya no solamente una enumeración interminable de contenidos, sino que el alumno, por ejemplo, cosas que sepa distinguir la búsqueda de información falsa de la verdadera, hoy día tan necesaria con las fake news, que el alumno sepa hablar en público, La oratoria, fundamental. que el alumno sepa trabajar en equipo. Entonces, cuando tú pones los contenidos que son muy necesarios, pero lo pones al servicio del desarrollo de esas competencias, es cuando tú logras aprendizaje profundo. Y eso significa que el alumno va a lo que aprendió, va a ser capaz de transferirlo a la vida, decir, esto me sirve para y lo puedo ocupar. De lo contrario, cuando tú abusas de la clase expositiva, tú abusas de la clase de solamente la memorización, Sí. el alumno generalmente cuando va a un examen lo rinde, pero a los 10 minutos se le olvidó todo. Muy A mí me pasaba eso, no sé si a ti en la escuela. Digamos. Mucho. Yo soy abogado, entonces imagínate que nosotros nos hacían memorizar códigos, libros, normas de memoria. Y lo que tú dices es efectivo. Y con el tiempo y en el ejercicio de la profesión te das cuenta que la interpretación jurídica o el criterio lo vas ganando a lo largo del tiempo. O sea, No un es necesario abogado, que un te abogado memorices. con muy buena memoria, pero que no sepa o se complique hablar en público, yo me imagino que está Así medio es. perdido. Y hoy en día, más que nada, por lo que tú dices, por la generación de competencias, efectivamente ya se están valorizando mucho más habilidades como, por ejemplo, la oratoria, hablar en público, la capacidad de adaptación en periodos de crisis o conflicto, saber debatir también es fundamental, la construcción de un argumento o una contraargumentación. Todo esto, estas nuevas competencias que quizás antiguamente no eran o eran subvaloradas, producto de lo que tú mencionas con respecto a la forma de entregar contenido, ha ido cambiando. Y más aún con respecto al tema de las redes sociales, lo que mencionas tú, la forma de discriminar las fake news. Hay mucha información que es falsa, mucha información que es subjetiva y que apela mucho a la emocionalidad, que juega Exacto. mucho con la emocionalidad. Entonces, es interesante que los estudiantes también se vayan desarrollando, las personas, todos nosotros, para poder tener esa capacidad de discriminación y poder decir cuándo algo no es cierto y cuándo algo es cierto. Y tú tocaste un tema que es vital, que es la emocionalidad. El desafío que tenemos en las escuelas hoy día es educar emocionalmente a nuestros estudiantes, que sepan identificar las emociones. No todo es lata. O sea, hay algo que es aburrimiento, hay algo que se llama frustración, Así es. hay algo que se llama desesperanza, hay algo que es rabia. Y cuando uno logra diferenciar eso, saber qué es lo que está sintiendo, uno puede ir generando estrategias para contrarrestarlo, para salir fortalecido de eso. Pero eso supone un trabajo en la escuela. Y cuando las escuelas, por largos años, estamos replicando exactamente lo que hemos hecho por 200 años, donde la emocionalidad, digamos, por mucho tiempo no es tema. Chile todavía estamos en pañales en eso, es difícil, porque al final del día tú puedes tener alumnos académicamente, con el concepto académicamente, con calificaciones muy buenas, pero si ese alumno el primer año de la universidad fracasa por sentirse angustiado, Sí. por no tener tolerancia a la frustración, no te sirve mucho si saliste con promedio 7 del colegio. Eso es lo que pasa. Entonces, un elemento entender que estamos formando estudiantes para el siglo XXI. Hoy día
si tú miras, los alumnos que hoy día entran a mi colegio, a pre-kinder, van a salir el 2033. Sí. Estamos en el 2020. En el 2033 van a salir de cuarto medio. Ni tú, ni yo, ni nadie de los que nos están mirando sabemos cómo va a ser ni la fuerza laboral el 2033. Tuvimos COVID-19 este año y movió todo. No sabemos qué tipo de emprendimiento, qué tipo de tecnologías vamos a tener. Entonces, educar con las mismas lógicas no tiene mucho sentido, no es una muy buena inversión. Entonces, tú tienes que educar para lo que no conoces. Y lo que no conoces, tú tienes que educarlo de cierta forma que un alumno que sea mucho más, que se pueda adaptar, que las salas de clases convertirse en espacios donde aprendan a trabajar con otros, ya no te sirve y no te va a servir el 2033 solamente la mirada individualista. Y ahí supone revisar todo. Y yo creo, lo anuncio, yo estoy trabajando en un segundo libro que se llama Reescribir la escuela, año 2020, el año donde reescribimos la escuela, que habla un poco de eso. Porque hoy día tenemos si el COVID obviamente y la crisis social después del estallido nos ha golpeado duro, económicamente, socialmente, tanto la crisis, el estallido y hoy día la pandemia, pero también nos ha dado la oportunidad a la escuela y a los educadores a salir de la zona de confort, a pensar fuera de la caja. Hoy día tenemos esta oportunidad de reescribir la escuela. O sea, piensa tú que hasta el año pasado nos sumamos, muchas escuelas eran como, no hay que permitir los celulares ni las tablets. Hoy día, todo este año, los hemos obligado a usar las tablets y los celulares. ¿Qué les vas a decir el próximo año? ¿No los usen más? Claro. Entonces, no solamente te supone poner mejor wifi en tu escuela, sino que te supone, bueno, ¿cómo diablos vamos a hacer para que las metodologías que teníamos hoy día se adapten a eso? Entonces, no tiene ningún sentido, si lo estuviste todo un año haciendo trabajo en proyecto, el próximo año volvamos a lo mismo, las 6 filas mirando hacia adelante, no tiene ningún sentido. Si hacemos eso, creo yo que el sistema educativo chileno no habrá aprendido absolutamente nada. Y va a ser un retroceso, en definitiva, especialmente con el proceso educativo. El lenguaje construye realidades y pasamos mucho tiempo en las tablets, en el celular, mandando los emoticones a veces, y lo que mencionas tú, la emocionalidad se expresa a través de imágenes, mucho. Y también hemos aprendido que a través de la escritura por las redes sociales, WhatsApp u otros, de repente tenemos que saber cómo expresarnos bien para poder transmitir bien una idea, y eso muchas veces nos obliga a utilizar terminologías, construcción de frases bien. Sin embargo, también mucha gente utiliza la escritura de una manera acortándola, claro. se va transmitiendo de una manera errónea. Sí, y ese es un desafío porque hoy día los alumnos están leyendo cada vez menos. Cierto. Todos estamos leyendo cada vez menos porque antes se leía el diario, un par de revistas, hoy día estamos leyendo Twitter, estamos leyendo 240 caracteres imágenes nomás, vemos videos. Y una historia en Instagram. Sí. Entonces ahí están los desafíos. Cuando tú y yo pololeábamos, cuando cada uno respectivo con sus novias, ¿no? Y llamaba a la casa de la novia, de la niña que te gustaba, había que tomar el teléfono o había que escribir, te contestaba el papá o el hermano. Sí. Hoy día se manda una carita sonriente. Entonces yo les digo eso a mis alumnos, nos reímos. Yo también hago clases, nos reímos con eso. Pero a lo que voy yo es que hoy día la tecnología está para ayudarnos, pero no está para... no podemos dejar que la tecnología nos prive de desarrollar el gusto por la escritura, que nos prive de desarrollar la oratoria. Entonces, los desafíos están cómo utilizamos estos aparatos en pos del desarrollo de estas competencias que teníamos. Porque si los vamos a utilizar solamente para responder todo con un emoticón, estamos medio perdidos. Entonces, tenemos que utilizarlo en pos de un proyecto pedagógico, un proyecto académico. Pero eso supone meterle mucha cabeza. Y yo creo, Nicolás, que estamos contra el tiempo. Hay una columna, sale una nueva columna mía prontamente, ahí te la voy a compartir, que yo hablo de eso, que el regreso 2021 estamos contra el tiempo. Piensa tú que nos quedan 2 semanas para terminar el año escolar. Hay escuelas que no han tenido ninguna experiencia presencial de retorno. ¿Y qué va a pasar el próximo año? ¿Qué va a pasar en marzo? ¿Qué va a pasar? Yo les pregunto a esas escuelas y colegios, nos tenemos que preguntar todo. ¿Qué pasa si en marzo partimos confinados nuevamente por esta nueva ola? Sí. ¿Tenemos plan A en las escuelas? ¿Tenemos plan B? ¿Lo hemos comunicado a nuestros profesores? ¿Se lo hemos comunicado a las familias? Si decimos que vamos a partir de tal forma el próximo año, ¿hemos perfeccionado a nuestros profesores? Yo creo que estamos contra el tiempo y eso supone no solamente, obviamente, ayudarnos dentro de la misma comunidad, sino que también tiene que haber un soporte desde el Ministerio de Educación en este caso
Porque si, por ejemplo, vimos todas estas escuelas que, sobre todo los sectores rurales, Sí. acá nosotros tenemos muchas escuelas que compartimos que comparten con nosotros que han tenido problemas de conectividad. Bueno, si ya sabemos todo eso, ¿qué estamos haciendo para marzo, po? ¿Cómo se soluciona? Claro, porque no todo puede ser voluntad. O sea, no todo es... Buena voluntad, digamos. Ya, no, El camino al cielo está tapizado por el liderazgo y las ganas no te solucionan todo, lamentablemente. Tú también necesitas estructura. Y sobre todo las escuelas más vulnerables, más deprivadas, y generalmente eso pasa en las comunidades rurales. Ahí es donde hay que estar ayudando, insisto, y creo que estamos contra el tiempo. Sí, y bueno, la experiencia que tú tienes en este centro donde en la dirección de esta red de equipos, ¿verdad? Donde tiene esta mezcla entre lo privado, lo público, lo municipal, de la educación, conociendo otras realidades, sabes que la administración de los sectores o de las escuelas en los sectores rurales depende del municipio, del Sí. DAE municipal. Estamos entonces a puertas de un año electoral bastante importante y hacemos el llamado también a que los quienes vayan a ser candidatos a alcalde puedan también incorporar dentro de su programa temas educativos que le den tranquilidad también a la comunidad, especialmente para que no exista esta brecha tan grande de desigualdad por las distintas metodologías que se aplican. Ustedes están siendo innovadores. El próximo año seguramente muchos van a replicar la experiencia que ustedes tienen porque quizás tienen algún modelo de comunidad educativa que es similar a la que tienen ustedes, no lo sabemos. Y también en el ámbito público se va a dar esto de que quizás van a aumentar el presupuesto, el Ministerio de Educación, hay una serie de cosas que pueden ocurrir. El próximo año, ya al parecer, vamos a estar, a lo menos el primer semestre, de forma similar a lo que ocurre este año. Considerando que este año ya se está cerrando, tú acabas de salir el día de hoy de una ceremonia de licenciatura. Antes de pasar a la pregunta, cuéntanos un poco cómo viste esta experiencia, porque esto es absolutamente nuevo. Primera vez que me imagino que tú vives esto y seguramente todos los profesores que Sí. trabajan en el colegio inglés también. Mira, nosotros somos un colegio grande, tenemos 1.200 alumnos y cada vez que licenciamos a los cuartos medios son 90 estudiantes. Y cada familia puede traer a todos los familiares que quiera y se llena un estadio, o sea, un estadio techado que tenemos. Hoy día por el aforo nosotros podemos tener 100 personas. Y eso supuso cambiar toda la lógica, ya no poder hacerlo por generación, hacerlo por curso. Entonces ayer tuvimos la del cuarto medio C, B, hoy día tuvimos la del cuarto medio C, mañana nos toca el cuarto medio A quienes saludo. Y eso supuso hacer todo, salir a los patios de la escuela, invitar solamente a la familia, Claro. tener un procedimiento. Ya no pudimos entregarle la licencia, entonces teníamos una licencia estándar donde nos Claro. parábamos y tomábamos fotos. Cambiar todas esas cosas. Es distinta, pero también aprendimos que tiene otro sabor, mucho más íntimo. Sí. Porque el foco estaba en esos 30 alumnos y ya Claro. no en los 90. Entonces, yo creo que de toda experiencia hay una lección y hemos aprendido mucho. Es distinto, pero se puede. Yo creo que si están las medidas sanitarias, por supuesto, hay que ser responsable. Si están las medidas sanitarias, yo creo que se puede. Y ahí hay que distribuir el liderazgo. O sea, yo tengo un equipo humano tremendo. Yo sin ellos no puedo hacer nada. Y ahí son los equipos en los que hay que confiar. O sea, ellos conocen a estos alumnos desde hace 14 años atrás. Yo los conozco hace 6 años nomás. Entonces ellos saben quiénes son, ellos saben qué cosas les pueden gustar, qué cosas, dónde va a quedar mejor. Y ahí, insisto, la comunidad de aprendizaje al interior de cada escuela es la respuesta cuando muchas veces no se tienen respuestas de los alcaldes o del Ministerio Central. Bueno, se vienen desafíos interesantes. Nosotros eso lo tenemos claro. El próximo año seguramente vamos a mantener un poco esta lógica, a lo menos en el primer trimestre, marzo, abril, mayo, seguro, o quizás todo el primer semestre académico, lo cual no solamente en el ámbito escolar, sino también en el ámbito universitario. Es bastante fuerte y probablemente va a estar con este mix de las actividades sociopolíticas que en Chile se han visto bastante destacadas en el último tiempo. Los desafíos, ¿cuáles son los desafíos que tú identificas? Quizás a nivel micro ya, para el colegio inglés y también después para la comunidad educativa en general. Hemos hablado de la capacidad de adaptación, pero dentro de tu expertise, ¿cuáles son los tips, los desafíos y los tips o consejos que tú también podrías darle a la comunidad, a los distintos equipos directivos,
si necesitan quizás alguna asesoría tuya, contactarte, o el mismo trabajo que están realizando en este centro directivo, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Para que nos pudieras contar un poco de esto. Ya, lo primero, no hay necesidad de contratarnos. Nosotros ofrecemos siempre la experiencia presencial. Yo creo que, y eso lo hace la red. Nosotros somos una red de distintas dependencias, municipal, pública y subvencionada. Yo creo que por mucho tiempo Chile tuvo el problema, y esto lo podemos discutir largamente, hay literatura, que al tener mucho foco en las pruebas estandarizadas, el foco estuvo en la competencia de escuelas más que en la colaboración. Yo creo que si la pandemia nos ha enseñado algo es que la colaboración es la clave. Y cuando tú hablas con distintas escuelas, independientemente si una escuela de alto auspicio, de la Araucanía, me han invitado mucho a hablar con distintos equipos directivos y escuelas a lo largo del país, todas distintas, tenemos exactamente los mismos problemas. Y por ende tenemos los mismos desafíos para el próximo año. Si tú me apuras un poco, yo creo que el gran desafío que vamos a tener todas las escuelas y colegios el próximo año es cómo vamos a nivelar la disparidad de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque tenemos estudiantes que han logrado hacer todo lo que las escuelas les han propuesto, y tenemos otros estudiantes que han podido hacer el 50% por distintos motivos, y todos atendibles, desde salud, pobre conectividad, poco apoyo quizás de la familia o incapacidad de la familia de no saber cómo hacerlo, y otros estudiantes que están al borde de la deserción escolar. Y vamos a tener esas tres realidades en nuestras salas el próximo año. Entonces, el primer desafío, junto con abrir, por supuesto, con todas las medidas, es cómo nos vamos a hacer cargo de esa disparidad de aprendizaje. Ese es el primer gran desafío. Y el otro, creo yo, que es qué vamos a tomar, cuál es de estos repertorios, de estas nuevas competencias que hemos instalado en las escuelas, ya sea uso de nuevas tecnologías, incorporación de nueva metodología, cómo las vamos a sostener y las vamos a aplicar con foco en el aprendizaje en los estudiantes. Y eso supone trabajo, eso supone diseño. No basta con decir, vamos a hacer proyectos, vamos a hacer este tipo de metodología. Esto tiene que tener un soporte, los equipos directivos tienen que dar este soporte, los liderazgos intermedios, los jefes de departamento tienen que dar estos soportes a los profesores. Creo yo que esos son los dos grandes desafíos, que es cómo vamos a hacer nos vamos a enfocar en la disparidad de aprendizaje, y segundo, cómo vamos a incorporar lo que hemos aprendido de forma sostenida en el próximo año. Porque, insisto, yo creo que si volvemos exactamente a la misma escuela que teníamos hasta marzo de este año, creo yo que el sistema educativo no habrá aprendido nada. Y lo que tú mencionas como estos desafíos y también como estos consejos o el examen que tú realizas, habiéndote apurado un poco, porque probablemente podría estar harto más explicando el tema. La autoridad educativa, el Ministerio de Educación, recoge estas mismas ideas, tiene o derechamente abrió los brazos a la creatividad y a la flexibilidad, o hay una conducción ya con mayor claridad, con mayor determinación, con una mayor visión para lo que va a ser lo que tú mencionas, específicamente en relación a utilizar esto como una oportunidad. Sí, a ver, yo he tenido la oportunidad de conversar con el ministro. Yo tengo un podcast educacional y lo invitamos, estuvimos conversando con él, yo tuve la oportunidad de conversar con él, le regalamos un libro también. A ver, yo creo que el ministerio, como todos, ha ido aprendiendo y también se ha ido adaptando a esto. Yo creo que el ministerio tampoco estaba preparado para esto, nadie lo estaba, yo dije al principio. Yo creo que el ministerio en algunas cosas, yo creo que se pudo haber hecho distinta esta poca flexibilidad que hubo en un momento cuando no se dejó que nadie se fuera de vacaciones, que todos tenían que, o sea, que había que tomársela en situación que recién la escuela recién se estaban afirmando. Y hoy día hay mucha flexibilidad. Yo creo que ahí hubo una equivocación. Yo creo que también en algún momento faltó mucha más claridad con los mensajes. Hoy día yo creo que el ministerio ha elaborado propuestas más robustas. Yo creo que también hay que ser justo con eso. Yo creo que hoy día los Ceremis, por lo menos en nuestra ciudad, en nuestras regiones, están constantemente colaborando y poniendo a disposición elementos. Yo creo que está esa apertura hoy día. Me han invitado desde Educación 2020, de la UNICEF, a ciertos conversatorios desde el MINEUC también con directores, y hemos podido, y se están levantando muchas propuestas. Yo creo que este año ha sido un año de conversar mucho de educación. Yo creo que eso es bueno, que las casas hayan entendido que la educación es importante. Han salido muchos programas, podcasts, se está hablando mucho de educación, y eso siempre va a ser bueno. Yo creo que el desafío que hoy día tiene el Ministerio de Educación, lo hemos hecho saber en estas conversaciones, en estas redes que nos han invitado, yo creo que es cómo acompañar a las más de 12.500 escuelas que nosotros tenemos a lo largo del país
y no solamente con, o sea, primero con más recursos para aquellas que son más, que necesitan desde mayor conectividad, mayores acceso, tablet, etcétera. O sea, y ahí hay una inversión enorme en seguridad. Pero también hay que acompañar a los equipos directivos que no necesariamente, o que están más solos y que quizás no ven las formas de hacerlo. Y ahí también hay que acompañar con ejemplos, con experiencia práctica. Ellos son el ministerio es el encargado de generar estas redes y estas mesas con experiencias ya probadas de otros y decirle, mira, aquí hay una manera, prueba con esta. Eso también yo creo que es labor del ministerio y hay una labor re enorme. Entonces, cuando en algún momento salió que el presupuesto de este año en educación no solamente no se había aumentado, sino que se había reducido en algunas partidas, eso es preocupante. Claro. Porque en el año 2021, donde tú vas a necesitar mayor acompañamiento, Sí. porque no basta solamente con decirte, hay flexibilidad, véalo como usted lo haga. Se agradece esa flexibilidad. Yo creo que sobre todo el sector municipal lo va a agradecer bastante, el partido subvencionado. Pero también eso supone una estructura y unos soportes que son necesarios para hacerlo. Yo insisto, no todo se puede hacer con voluntad. Sí, es muy cierto lo que tú mencionas. Ya bueno, el próximo año es un año especial a nivel sociopolítico, económico de nuestro país, sanitario y educativo. Nosotros aquí en Justicia para Todos estamos hablando de educación y queremos evidentemente agradecerte, Roberto, por tu tiempo. Sabemos que estás con muchas actividades. De hecho, Roberto llegó después de la licenciatura. Se vino inmediatamente, un hombre comprometido con la educación y también con las comunicaciones y transmisión de sus contenidos. Y se agradece también eso. El conocimiento universal, pero transmitirlo también es muy valorable. Felicitaciones por tu trabajo. Destacamos también, bueno, la trayectoria, un hombre joven, tenemos casi la misma, por eso lo menciono. y bueno, y destacar este manual de supervivencia, gestión y liderazgo escolar, para que a todos aquellos directivos en el ámbito de educación, a todas aquellas personas que le interesa el liderazgo, porque como tú bien mencionabas, no solamente dice relación con lo escolar, sino que dice relación con el liderazgo. Y fundamentalmente hoy en día necesitamos generación de líderes con valores y principios para generar estas competencias y para los procesos de adaptación que necesitamos. Vamos nosotros a regalar este libro más adelante a todos aquellos profesores, a todos aquellos docentes, a todos aquellos de la comunidad educativa que les interese este libro. Por favor, escríbanos a Política TV, a nuestras redes sociales. Tenemos, ustedes saben, una parrilla programática nutrida. Los invitamos a participar y vamos a regalarlo. Agradecemos nuevamente tu participación, Roberto. ¿Qué te gustaría decirle finalmente a la comunidad educativa, a tus alumnos, que también han visto todos estos procesos de cambios con una determinación necesaria para lograr los propósitos y para que podamos despedirnos de este grato programa y dejarte absolutamente invitado para el lanzamiento de tu próximo libro y por supuesto para las actividades que tú requieras? No, primero, Nicolás, agradecerte a ti la invitación a Política TV por hablar de educación, felicitarlos por esa inquietud que ustedes tuvieron. Solamente me gustaría decirle a los profesores de mi comunidad, a las familias, pero también a todos los profesores del país, agradecer el trabajo. Yo creo que los profesores hemos estado a la altura. Yo creo que las familias han estado a la altura y por supuesto los estudiantes han estado a la altura de las circunstancias. En un año extremadamente difícil, donde nadie estaba preparado, yo creo que las comunidades de una u otra forma a lo largo del país se fueron aumentando su repertorio, fueron aprendiendo de sí mismas y como digo, estuvieron a la altura de poder concretar cosas que a ellos le hicieron sentido. Entonces, un cordial saludo y felicitar a todos los directivos de las escuelas, los profesores, porque liderar escuelas, trabajar, ser profesores es altamente complejo, no es para nada fácil. Y si a eso se le sumas la pandemia y post-estallido, es más complejo todavía. Así que solamente felicitarlo y estar a disposición de la red que nosotros lideramos, el colegio, aquellos que quieran ir a ver el colegio, aquellos que quieran saber cómo lo hicimos, y no solamente las cosas que hicimos, sino que también los errores que cometimos, buscando que otros en marzo cometan menos errores que nosotros, y por ende no solamente vamos a ganar todos, sino que van a ganar los niños de cada una de las escuelas. Señálale en las redes sociales a la gente para que pueda también anotarlo, aquellos que quieran compartir o que quieran aprender o que quieran también poder contactarse con ustedes para este intercambio de conocimiento que tú mencionas. Sí, nos pueden escribir al Instagram del colegio, @colegio inglés de Talca, y también al Instagram del libro, @manual de supervivencia, o al mío personal, Roberto Bravo González, y ahí estamos en LinkedIn y en Twitter, ahí podemos intercambiar y
y los sumamos a la comunidad. Y al final del día esto es colaboración. Sí, sí. Bueno, despedimos el programa del día de hoy. Agradecemos nuevamente a Roberto Bravo por estar junto a nosotros en Justicia para Todos. Recuerden que estamos transmitiendo por las pantallas de Política TV. Somos un canal independiente y pluralista. ¿Qué significa independiente? Significa que a nosotros no nos financian los políticos ni la política. ¿Qué significa pluralista en definitiva? Significa que acá hay espacio para la diversidad, para que podamos comentar, debatir, basado en los principios de objetividad y por un propósito, entretener pero con contenido, llegar a sus casas con una parrilla programática amplia. Tenemos múltiples programas. Ustedes saben, síganos en nuestras redes sociales a través del fanpage, Twitter, Instagram, YouTube y pronto vamos a incorporarnos a lo que es Spotify por los podcasts. Muchas gracias, nos despedimos de este capítulo. Estamos próximamente para las fiestas de Navidad. Merry Christmas for all the people here. Estamos con un profesor de inglés, así que si mi inglés sale mal, después me van a corregir. No quiero hacer un gran Lucho Jara, pero vamos a perfeccionarlo más adelante. Bye bye, adiós a todos, nos despedimos en Justicia para Todos. Hasta un próximo capítulo, aquí, por las pantallas de Política TV. Chao amigos, chao amigas. Chao, chao. Este espacio es presentado por Préstanos a ventas@seguridadtoledos.com o al fono 93 88 06 28. Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral, Civil y Penal. Contáctanos al teléfono 71 22 19 556 o visítanos en www.estudioslegales.cl. Este espacio es presentado por